Bueno, ya tenemos en línea al jefe de gabinete del gobierno, a Guillermo Franco. Guillermo, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Bien, lo veo perfecto, lo escucho también muy bien. No sé si ha tenido la posibilidad usted de ver la película de Francella. No vamos a hablar solamente de esto, por supuesto le voy a preguntar sobre la política del gobierno, pero como el propio Javier Milei intervino fuertemente en la política, en la polémica, quería saber si usted también la había visto y cuál era su mirada de esto, Franco. No, Alfredo, sí la vi. Yo, primero que nada, tengo relación con Guillermo, lo conozco muy bien. Pero además, cada vez que dicen Guillermo Fra, me parece que me van a llamar a mí, ¿no? Porque empezamos cacofónicamente igual, Claro, digamos. claro. Y sí, la vi a la película, me pareció espectacular, porque Francella realmente es un actor excepcional de la Argentina, ¿no? A mí me impresiona la expresión que tiene él, tanto la expresión que tiene en sus ojos como sus sonrisas, cuando esas pausas que hace, no, me parece un actor espectacular. Y esos 16 creo que son personajes que él realiza en la película, donde creo que lo que pretende transmitir es un poco la personalidad de los argentinos en general, con cierta ironía en algunos casos, pero muy bien hecha. A mí me pareció espléndida la película, la verdad que aparte tengo la sensación que está recibiendo un apoyo del público impresionante, ¿no? Bueno, sin contar el día de hoy, sin contar el lunes, ya tenía 370.000, 470.000 espectadores, más de 100.000 espectadores por día. Es realmente una explosión de apoyo, de masividad que está certificando un poco lo que usted dice y yo también coincido, ¿no? Francella, si en algún momento se podía mirar que sobreactuaba en algún pequeño gesto en esta película, en 16 personajes, tiene un pequeño movimiento de labios, de ojos, una mirada, un pequeño gesto donde yo creo que se ha convertido hoy claramente en el mejor actor argentino con distancia bastante sobre el resto, ¿no? Absolutamente, sí, yo creo que hay pocos como Francella, ¿no? Tal vez Darín sea uno de ese nivel también. Seguro. Y yo creo que la Argentina ha sido, yo digo, ha generado actores muy, muy importantes, muy buenos, de primer nivel, tanto actores como actrices, ¿no? Con lo cual no sorprende, pero bueno, en este caso particular, el de Francella es un caso excepcional, ¿no? Sin duda. Comparte con el presidente que algunos de los capítulos, estos 16 capítulos, 16 viñetas que tiene la película, es una mirada anti-woke o, para decirlo en un lenguaje más sencillo, va en contra de algunos dogmas de lo políticamente correcto de cierto progresismo un poco jurásico. Sí, a ver, yo creo que, Alfredo, el progresismo, este falso progresismo, se está derrumbando en el mundo, ¿no? Es decir, uno ve lo que pasó, lo que acaba de pasar en Bolivia, que todavía no ha sido demasiado comentado, es impresionante, ¿no? Que se haya caído tan abruptamente y brutalmente la izquierda que desgobernó Bolivia durante estos últimos, digamos, casi décadas, ¿no? Esta última década o más, no sé cuándo empezó Evo Morales, que ha sido Casi tan, 20 años, bueno, que Franco. ha sido tan amigo del gobierno kirchnerista, ¿no? Y en definitiva, destruyeron Bolivia, sin duda, y ahora el pueblo boliviano se despertó y ha dejado afuera totalmente del poder a los actores de la izquierda, ¿no? Quedaron el centro y el centro derecha y la derecha como actores de toda la política y con mayorías absolutas en ambas cámaras del Parlamento, ¿no? A ver, yo creo, Alfredo, no sé si usted leyó un editorial del diario La Nación ayer, que a mí ¿Sí? me pareció excepcional, porque hacía un análisis del gobierno kirchnerista y yo le quiero recordar un párrafo, que son los párrafos octavo y noveno, la verdad que es muy bueno todo el editorial, ¿Cómo no? ¿Cómo pero no? el párrafo octavo dice, refiriéndose al gobierno kirchnerista, se calificó de bueno lo malo y lo peor de ejemplar. Incumplir obligaciones, violar contratos, controlar precios, congelar tarifas, licuar salarios, digitar jubilaciones,
manipular el dólar, limitar importaciones, bloquear exportaciones, aplaudir defaults, falsear índices, aniquilar la moneda, perseguir a la prensa, manipular pautas, malversar recursos, subsidiar tarifas, subvencionar transportes, acrecentar déficit, multiplicar ñoquis, someter intelectuales, subvencionar transportes, subordinar la docencia, emplear adeptos, estatizar actividades, prohibir despidos, impedir desalojos, liberar precios y humillar a los necesitados. Suma de desatinos que afectó la brújula moral del pueblo argentino. Eso me parece excepcional haber puesto en tan pequeña frase, casi como lo hizo Francella con sus personajes, ¿no? Claro. La descripción, en este caso particular de Editorial de la Nación, la descripción del gobierno kirchnerista, claramente en el caso de Guillermo Francella, fue la descripción de cierta cultura o de cierta raigambre o de cierta personalidad de los argentinos, ¿no? Y Claro. son descripciones, en todo caso también, yo no sé si calificarlas de negativas, pero en el caso de Francella, yo creo que hace un cuestionamiento al homus argentinum, como dicen, Claro. ¿no? Claro. Pero bueno, digo, la verdad que cuando uno lo escucha a Echarri, la verdad que se plantea, yo me pregunto, ¿quién se cree Echarri? ¿Dueño de qué? ¿Dueño de Claro. la verdad cultural de la Argentina? Digamos, porque lo que él califica, me parece en definitiva, es como que algunos, como ellos, son democráticos y el resto no lo son, ¿no? Es Claro. como una especie de cancelación de la oposición, ¿no? A sus ideas. Bueno, Seguro. yo creo que esa etapa ya está superada en la Argentina, en Bolivia también, por suerte, ¿no? Claro, y también evidencia cierta superioridad moral, ¿no? Se paran desde un lugar de la superioridad moral para dictar cátedra de cómo debe ser una cultura para que encaje con lo que ellos piensan desde el punto de vista ideológico, ¿no? Estaba pensando que lo de Bolivia es tremendamente importante, no solamente por lo que significa desde el punto de vista ideológico el derrumbe, porque han dejado al país, a Bolivia, en la miseria, porque se han peleado entre sí los expresidentes en Bolivia, y además porque va a obligar a quien gane el balotaje, la segunda vuelta, a un esfuerzo y un trabajo, tal vez como el del propio Javier Milei para reconstruir la Argentina, por la herencia que está dejando el movimiento al socialismo y los gobernantes de izquierda en Bolivia, ¿no? Lo va a obligar a que tenga tal vez una mejor relación con la Argentina para ayudarse mutuamente, Guillermo. Sí, claramente. Yo creo que sin duda Bolivia ha sido importante para la Argentina en un momento que la Argentina necesitaba importar gas. Ya. Tal vez nosotros ahora podamos darle una mano también, ¿no? En un momento en que la Argentina está a partir de Vaca Muerta con yacimientos impresionantes de gas, tal vez podamos ayudarlo a que salga adelante, ¿no? Sí, y yo creo que va a cambiar Bolivia, por supuesto, porque ellos también tienen posibilidad de recursos importantes de gas todavía. Y creo que con un gobierno como el que aparece, digamos, que todavía no está definido porque hay Claro. un balotaje, pero hay un balotaje entre dos fuerzas o entre dos líderes que expresan posiciones coherentes, ¿no? Con lo Claro. cual yo creo que Bolivia va a ir a encontrar una solución en su camino, así como aquí también. Yo creo que la Argentina está yendo a encontrar una solución a problemas que vienen de más de 20 años, ¿no? Por supuesto que si lo analizamos en la perspectiva histórica seguramente serán 100 años, pero si lo analizamos en Ya. los últimos tiempos, por lo menos 20 años de gobierno, ¿no? Estamos hablando con Guillermo Francos, hablando de esta caída, este deterioro de este tipo de ideas realmente superadas por la historia. ¿Usted cree que el kirchnerismo, básicamente en la provincia de Buenos Aires, hoy representado un poco por Kicillof y por la presa por corrupción Cristina Fernández de Kirchner, ha entrado en el ocaso o hay que esperar las elecciones en la provincia para poder confirmar eso con un resultado electoral que le sea importante o que le sea fuertemente adverso al kirchnerismo? No, yo creo que entró en el ocaso, no tengo ninguna duda. O sea, ¿cuánto va a demorar este periodo hasta el recambio que tenga que tener el Partido Justicialista, ¿no? Yo supongo que siempre va a haber, de alguna manera, un partido justicialista Claro. no representado ya por el kirchnerismo que viene en caída.
porque en definitiva se ha convertido en un país, en un partido peor en la Argentina de izquierda a izquierda, ¿no? Kicillof es un dirigente de izquierda casi marxista, diría yo, ¿no? Claro. Con lo cual, yo creo que eso va a cambiar en la Argentina, ¿no? Y además el peronismo tiene otros actores. En la provincia se presenta como protestando contra ese peronismo, por el peronismo histórico, se presenta Grey como candidato en la provincia de Buenos Aires, o se presenta también Randazzo, ya tal vez en un armado un poco más diverso. O sea que hay alternativas al peronismo de Cristina y Kicillof, ¿no? Claro, seguramente aspira el gobierno a que tanto Randazzo como Gray le quiten algún tipo de voto a quien va a ser el candidato allí en la provincia. La pregunta es, ¿qué porcentaje de voto cree usted, como hombre de la política, que debería sacar el gobierno para estar satisfecho, tanto en las elecciones en la provincia de Buenos Aires como en las elecciones nacionales del 26 de octubre? ¿Con qué porcentaje ustedes como gobierno se sentirían lo suficientemente respaldados para iniciar una segunda etapa de reformas en la segunda parte del gobierno? Bueno, no es tan fácil decir con qué porcentaje, Alfredo, porque yo creo que depende mucho de qué representan legisladores ese porcentaje, ¿no? Claro, Nosotros, yo con un 40% creo que ganamos en la provincia y ganamos en las nacionales, ¿no? Por ahí algunos puntos más, pero yo creo que vamos a sacar más que eso en lo nacional seguro. Tal vez en lo provincial sea una elección más, más peleada, porque el justicialismo tiene muchas intendencias, pero yo creo que la gente está harta también, ¿no? Cuando uno ve algunas encuestas de la provincia de Buenos Aires o de La Matanza, y ve que la gente rechaza al justicialismo en cantidades, en volúmenes de votos muy altos, ¿no? Con lo cual, yo digo, lo importante es ver cómo se refleja esa cantidad de votos en legisladores, porque si hay algo que hemos tenido hasta aquí nosotros como fuerza política, es una minoría parlamentaria que nos ha claro. impedido hacer muchos cambios, ¿no? Fíjense, Alfredo, nosotros obtuvimos en la ley bases el año pasado la facultad de poder sancionar decretos delegados, ¿no? Del Congreso, o sea, temas que son competencia del Congreso que los ha delegado en el Ejecutivo. El kirchnerismo, desde Dualde en realidad, se gobierna con facultades delegadas permanentemente. Claro. O sea, desde el 2001 hasta aquí, el peronismo-kirchnerismo gobernó siempre con facultades delegadas, y no en una materia, sino en varias materias, y alguna vez hasta las delegó por DNU. ¿Se Claro. imaginan? Un desastre, ¿no? O sea, totalmente anticonstitucional. Pero como tenían mayorías parlamentarias fuertes, Claro. nadie se lo puso. A nosotros nos delegaron facultades. Nosotros pedimos delegación de facultades en la ley base por 2 años prorrogables, nos la dieron por 1 año y sin prórroga. Pedimos por 11 materias, creo que eran en total, y nos lo dieron por 4. Bueno, con ese año y esas 4 materias hicimos una cantidad enorme de reformas en el Claro. Estado y de desregulaciones en el sector público para tratar de solucionarle la vida a la gente y a los empresarios. Ahora, después de que hicimos todo eso y del trabajo de 1 año, el Congreso sancionó en diputados la semana anterior, esta que yo digo que nos ganaron por goleada, ¿no? Porque nos aprobaron todo en contra, Sí. nos derogaron una gran cantidad de decretos delegados, y ahora, en una sesión del miércoles que viene, si es que obtienen quórum, pretenden insistir en vetos y derogar otros decretos delegados. La verdad es que yo creo que obtener una mayoría o un número mayor de legisladores, tanto en diputados como en senadores, para nosotros es lo que va a medir si tuvimos o no tuvimos éxito en la elección. Yo creo que vamos a tener, yo creo que vamos a sorprender con los votos que va a obtener la Libertad Avanza con sus aliados, con el PRO, en esta alianza que hemos hecho, vamos a sorprender en el resultado final, porque la gente está harta, y además la gente sabe que tanto la oposición de Unión por la Patria como la de los otros sectores, esos que se escudan o se esconden y que votan junto con Unión por la Patria en todos estos casos, que han armado distintos movimientos con distintos nombres, etcétera, tratando de aparecer ahí en algún lado y obtener algún legislador. La gente sabe que todo eso es política vieja,
y que la política nueva es lo que expresa el presidente Milei con la Alianza La Libertad Avanza para intentar cambiar la vida de los argentinos. Ya lo estamos haciendo en parte, pero nos falta todavía hacer una reforma más profunda para poder avanzar en todo aquello que hasta ahora no hemos podido, ¿no? Ahora, saquen más o menos, alrededor del 40%, seguramente van a ser consagrados como senadora de la Nación Patricia Bullrich y como diputado nacional por Mendoza Luis Petri, que son dos Sí. integrantes del actual gabinete. ¿Tiene ya pensado, han conversado con el presidente Javier Milei quiénes serían sus reemplazos, cómo ocuparían esas plazas de dos ministerios de tanta importancia como son seguridad y defensa? ¿Tienen ya un reemplazante impectore, como decía el expresidente Menem? No, a ver, yo no se lo he preguntado al presidente. Yo entiendo, bueno, falta bastante, ¿no? Esto es en Claro, diciembre, en recién que se diciembre, produce claro. el cambio. Yo supongo que el presidente lo debe estar meditando, debe tener algún nombre inspectore también, pero debe estar meditándolo muy bien, porque yo creo que va a depender mucho de cómo se conformen los cuerpos legislativos, cuáles sean las figuras que el presidente quiere o necesita para poder llevar adelante las reformas en el Parlamento, etcétera, ¿no? Pero yo creo que vamos a encontrar, el presidente va a encontrar los nombres justos para llevar adelante. Yo creo que hemos tenido un gabinete, Alfredo, muy equilibrado hasta aquí, y un gabinete de muy buena relación entre sus miembros, que a veces es difícil de lograr, ¿no? Donde no ha habido ningún integrante que se haya querido imponer a otros. Y eso es muy importante para poder decir, realmente armar un equipo de trabajo es muy importante la relación entre cada uno de sus miembros. Yo creo que el presidente va a poder conseguir eso también para hacia el futuro, ¿no? Tengo la impresión de que el kirchnerismo barra peronismo, pero dígame usted, que no ha colocado candidatos realmente atractivos. Jorge Tayana, un hombre que tiene un perfil, yo diría, de muy poco carismático, que ha hecho una función pública, yo diría, mediocre. Está en la misma lista, en el tercer lugar, un hombre de gran desprestigio social como Juan Grabois. En la capital pone un hombre de Grabois a Itaí Achman, lo pone como primer candidato a diputado en la ciudad de Buenos Aires. Es como que, no sé, hay versiones, es difícil de comprobar, que Cristina apostó un poco a la derrota para que salga perjudicado Kicillof. No sé si se puede hacer ese análisis, por ahí es un poco imprudente, pero sí llama la atención la poca, yo diría, el poco atractivo que generan los candidatos del justicialismo barra kirchnerismo. Sí, a ver, yo creo que ese análisis que está haciendo usted, Alfredo, también es un poco el que nos hacemos todos, ¿no? Porque el hecho de que ella lo haya sacado a su hijo como candidato es como querer decir, bueno, no quiero hacerme cargo de la derrota en ese caso, ¿no? Y lo mismo pasa con otros dirigentes también, ¿no? Que Massa no sea candidato también es una señal, ¿no? Yo creo que hay una, un temor grande al fracaso electoral por parte del kirchnerismo, ¿no? Claro. Vamos a ver, yo creo, nosotros estamos muy confiados en la elección, sentimos que hemos avanzado mucho, que hemos hecho muchos cambios, sentimos que la gente en esta elección se va a guiar por dos cosas. Uno, porque hemos resuelto, hemos comenzado a resolver y con resultados muy concretos el tema macroeconómico de la Argentina, que nos llevaba a un desastre definitivo, y lo hemos dado vuelta. Y la segunda es que la gente quiere que el presidente tenga los apoyos en el Congreso necesarios para avanzar en el resto de las transformaciones, ¿no? Por eso hoy estamos haciendo, toda esta situación que se ha planteado en estos últimos días, estamos tomando todas las medidas que podemos con el número que tenemos Claro. para solucionarlo. Yo creo que todo lo que está haciendo el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, etcétera, para contener esta. Porque en definitiva, Alfredo, nosotros tenemos en claro que las premisas básicas del plan económico están en el superávit fiscal, Claro. que ha sido desde el primer día. Por eso yo una vez se escucha cosas que son tan ridículas, ¿no? Yo lo escuchaba el otro día al senador Mayans discutir sobre que la deuda se había incrementado durante Sí, el periodo de Milei en 100.000 millones de dólares, dijo. sí. ¿Sí? Yo digo, ¿cómo se puede ser tan anormal?
digamos, por no decir una grosería, ¿no? O sea, si este gobierno tiene superávit desde el primer día que Claro, comenzó a gobernar, ¿no? Porque ¿cómo se genera la deuda? Y la deuda se genera pues se tiene déficit, no hay claro, otro motivo no para hay otro. generar deuda. Entonces, si este gobierno ha tenido superávit desde su primer día de gobierno, desde el primer mes tiene superávit todos los meses, nunca tuvo déficit. No emitió, o sea, emitió solamente para comprar dólares y de hace varios meses que no se emite más, el presidente dijo, bueno, esta es la base monetaria, de acá no Ya ponemos está. más un peso y es celoso absolutamente de ese cuidado. Entonces, ¿cómo se puede decir que se incrementó la deuda en nada menos que en 100 millones, en 100.000 millones de dólares? ¿No? Nada menos. Bueno, de esas locuras tenemos. Y me lo dijo a mí, ojo, yo fui una de las veces que fui a informar al Senado en su discurso final, Sí, me miraba fijo el senador Mayans y me decía con total desparpajo, pero usted tiene claro, ¿no? Que ya se endeudaron en más de 100.000 millones de dólares, ¿no? Porque yo manejo la oficina, presido la comisión de deuda pública y ahí vimos con toda claridad que se incrementó la deuda en 100.000 millones de dólares. Yo no podía creer lo que me estaba diciendo, es ¿no? increíble, ¿eh? Entonces, y lo dicen con un desparpajo total, Claro, ¿no? claro. Bueno, Eh, entonces yo creo que, ¿qué es lo que entiendo yo que el pueblo argentino, por qué creo yo que el pueblo argentino nos va a apoyar? Nos va a apoyar por lo que decía, porque esas variables macroeconómicas que finalmente terminan en haber cortado la inflación casi de cuajo, todavía queda un poquito, pero ya va a terminar también, porque fundamentalmente porque terminamos con el déficit. claro. Terminamos con muchas de esas cosas que le mencionaba al principio de ese editorial, ¿no? Entonces, al terminar con eso, no hubo necesidad ni de endeudarse ni de emitir, porque siempre hubo superávit. Y como no hubo esa necesidad, no había más dinero en movimiento, por lo tanto, no había más inflación, ¿no? O se cortó fundamentalmente la inflación. Bueno, yo creo que la gente nos va a apoyar por eso y nos va a apoyar también porque sabe que necesitamos tener más legisladores en el Parlamento para avanzar en los cambios que estamos llevando adelante. Guillermo Franco, le hago la última pregunta y le agradezco que nos haya atendido tan gentilmente. Ha impactado muchísimo el ciudadano común el tema del fentanilo, más de 100 muertos. Ahí la justicia, por supuesto, está lenta, no actúa, hay recusaciones al juez o actúa lentamente. Ya la justicia irá decidiendo o las cámaras superiores tomarán sus medidas. Pero políticamente, ¿usted ve involucrado en esta causa a sectores del kirchnerismo, más allá de la foto del representante de los laboratorios con Cristina Fernández de Kirchner? ¿Ve que el kirchnerismo ha tenido que ver políticamente con este verdadero drama que ya lleva casi un centenar de muertos? A ver, no solamente la foto de este señor con Cristina, sino el viaje a Rusia, la Claro, vacuna Sputnik, toda esa claro. historia claramente tiene una trama de complicidades importantes. Yo la verdad que no puedo decir que el juez Kreplak que lleva la causa no la esté analizando en profundidad, no lo sé. Claro. Yo creo que lo escuché a este señor ¿cómo es que se llama? Furfaro, Furfaro. Furfaro, Sí, sí, exactamente, Furfaro. Lo escuché a Furfaro el otro día hacer una serie de comentarios que no tenían ni pie ni cabeza, donde trataba de involucrar a gente del gobierno en el tema, pero no estaba muy claro cómo, claro. y confuso además, yo como dando la sensación que no tenía dónde escudarse ya, porque ya el tema había sobrepasado absolutamente, hasta en un momento llegó a decir, yo sé que voy a terminar preso, dijo, ¿no? Claro, claro. Como ya declarándose culpable. Pero en fin, me parece que el tema es un tema claramente dramático que no se lo puede tomar de manera liviana. Yo creo que el juez estará investigando. Creo que también, como lo dijo el ministro de Salud de la Nación, también hay que investigar a fondo lo que pasó en la ANMAT. Claro. eh, bueno, toda esa investigación se está llevando adelante, ¿no? Nosotros somos absolutamente conscientes de lo que significó este desastre y haremos todo lo posible por colaborar con la investigación para que se termine y además fundamentalmente creo que cuando se paguen las culpas, quien las tenga que pagar, entre ellos este señor Furfaro, llevar un poco de tranquilidad a los familiares de Claro. la víctima, ¿no? Porque yo creo que están viviendo una angustia al no tener claro qué fue lo que le pasó a sus familiares fallecidos, ¿no? Y eso me parece que no es justo para nadie, ¿no?
Guillermo Franco, le agradezco nuevamente, ha sido muy gentil. Muchísimas gracias por atendernos a este programa llamado La Clave aquí en la Señal de News. Muy buenas Al noches. contrario, Alfredo, muchas gracias a ustedes. ¿Sí? Hasta luego, buenas noches.